Muy buenos días a todos los que se van conectando este viernes de Soluciones Sostenibles. Vamos a dar un par de minuticos para que las personas se terminen de conectar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes de Soluciones Sostenibles. El día de hoy tenemos a Juan Miguel Vázquez. Él es director ejecutivo nacional de Fede Maderas y vamos a hablar sobre la economía forestal y de la madera. Colombia, país forestal, cero deforestación del bosque natural. En este viernes de Soluciones Sostenibles se van a mostrar las bondades del uso de recursos naturales para la construcción, así como algunos casos de éxito a nivel mundial. Yo creo que va a ser una charla muy interesante. Recuerden que al final de la conferencia vamos a tener unos 10 minutos para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan durante la intervención de Juan Miguel. Nos pueden ir dejando los comentarios, las preguntas en el chat y ya las respondemos en esos últimos 10 minuticos. Muchas gracias nuevamente por conectarse y Juan Miguel, bienvenido y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias al Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible. Muy buenos días a todos quienes se han y se más adelante conectarán. Voy a compartir pantalla. Les pido el favor que me confirmen si la pueden visualizar. Ahí ya la estamos viendo perfecto, Juan Miguel. Listo. Hablarles de eh, economía forestal y del programa que tenemos en Fede Maderas, que precisamente se denomina así, Colombia, país forestal, segundo proveedor de madera de la región, con cero deforestación del bosque natural. Y he desarrollado estos tres aspectos, compartirles brevemente quiénes somos, qué es Fede Maderas, cómo el mundo está transitando y nosotros deberíamos también estar en esa vanguardia, en un repensamiento del modelo con un mensaje muy claro. No solamente es madera, sino se trata de bioeconomía y posteriormente hacer un poco de énfasis en algunas reflexiones del vínculo que existe entre la construcción sostenible y el uso de la madera. De acuerdo con la metodología que me han explicado, entonces pues demos paso a esta presentación y le rogaría el favor a las personas, si tienen alguna inquietud, la puedan anotar para al final, con mucho gusto, pues entrar en un diálogo constructivo. Fede Maderas, yo digo que más que un gremio es una red de colaboración, o hacia eso estamos
propiciando todas nuestras estrategias y nuestras actividades, que une una gran cantidad de actores, empresarios, instituciones y organizaciones alrededor de diferentes etapas de lo que llamamos la cadena de valor, no solamente de la madera, sino de sus servicios ecosistémicos, de sus externalidades positivas y de todo aquello que reúne lo que denominamos la economía forestal. Somos 500 empresas, universidades, centros de investigación, empresas reforestadoras, programas y proyectos del manejo forestal sostenible con enfoque comunitario del bosque natural, empresas de carpintería arquitectónica, de mobiliario, de silvicultura, estructuradoras de proyectos de carbono, con un denominador común y es el valor, el alto valor de conservación por los bosques. Del total de plantaciones que tenemos acá en Colombia, más o menos el 70% de las mismas y el 60% de los proyectos de forestería comunitaria están agremiados a Fedemaderas, y dentro de esa magnitud, hablando de plantaciones forestales, 140.000 hectáreas son exclusivamente de conservación de ecosistemas de bosque natural que están dentro del patrimonio forestal de nuestros agremiados, con otro factor o común denominador, y es el componente social. Hay muchísimos programas sociales alrededor de la certificación FSC a nivel internacional que inciden positivamente sobre los programas, sobre las comunidades, sobre las necesidades de esas comunidades, como pueden ser a través de programas alimentarios, de programas educativos, de infraestructura, las vías forestales, que son ya más de 3.000 kilómetros en nuestro país y que son construidas en estos predios, facilitan la comunicación no solamente de personas, sino también de sus productos, lugares a donde las vías terciarias de nuestro país no llegan. Nosotros estamos organizados en 3 seccionales de un nivel nacional. Tenemos 5 consejos que son a través de los cuales los agremiados se vinculan con la federación y que, como ustedes observan allí, tiene un componente de plantaciones forestales, de bosque natural, de los servicios ecosistémicos o servicios relacionados con las dos primeras, y recientemente hicimos una subdivisión en el término de transformación, diferenciando aquello que correspondía a mobiliario, construcción y carpintería arquitectónica, y diferenciándolo de la transformación primaria de producción de tableros y de paneles, con unos comités técnicos muy similar a como sucede en otros gremios o por ejemplo en el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, en donde desarrollamos para cada una de estas temáticas diferentes agendas con entidades del gobierno y con diferentes aliados o actores del ecosistema. Bien, entrando ya en materia, quisiera hacer la siguiente reflexión que viene de la FAO. La FAO muy recientemente, en su publicación El estado de los bosques del mundo del año 2022, ha dicho, mire, los bosques, para poder ser contundentes en la mitigación al cambio climático, tienen 3 estrategias fundamentales que todos los países deberían asimilar en sus territorios. El primero, por supuesto, detener la deforestación, que se calcula podría entre los próximos 20 años disminuir o aportar más bien un 14% a la mitigación que se necesita para el año 2030, equivalente a 3.6 gigatoneladas de carbono. Lo segundo es que los bosques deben entenderse conexos a otras actividades como los sistemas silvopastoriles y los sistemas agroforestales. Y de allí se calcula más o menos que si podemos, entre muchos actores, lograr que en el mundo haya 1.500 millones de hectáreas más en bosques plantados, agroforestería y sistemas silvopastoriles, podríamos estar contribuyendo del orden del 1 al 1.5 de gigatoneladas de CO2 emitidas año.
Y lo tercero, que para nosotros acá en Fede Maderas es tal vez lo más importante, es que la visión de los bosques debe ser con un fin productivo. Debe abastecer una demanda creciente, muy creciente, que va a haber en los próximos 30 y 40 años. Estas tres formas, que simplemente son darle valor a los bosques, acá lo expresamos en una ecuación muy sencilla, en donde ese valor de triple económico, social y ambiental depende de dos factores: de el valor del bosque y de los clústeres regionales de bioeconomía. Es como nuestra interpretación. Sobre los clústeres hablaré más adelante, y ahora quisiera en esta parte de la charla concentrarme en el valor del bosque, en qué está pensando el mundo y qué estamos nosotros, cuál es nuestra realidad como país, y cómo a través de una cultura forestal y de la madera, como existió o existe todavía una cultura cafetera, podríamos potencializar ese valor de los bosques. El mundo tiene 4.059 millones de hectáreas. En las últimas décadas esto ha disminuido por efecto, pues básicamente de la deforestación y de otros usos. Colombia tiene el 1.5% de estos bosques, y podemos tener acá como dos clasificaciones. La primera, la del lado derecho, es que esos 4.059 millones de hectáreas, 1.150 se dedican a producción. La suma no da los 4.059 porque hay otra categoría de bosques que no se tocan. Pero digamos que en términos de producción o en términos de actividad económica o ambiental, esta es la división que nos hace la FAO. Y al lado izquierdo, ustedes observan que de esos 4.059, 92% son bosque natural y el 7% son bosques plantados. Dentro de esos 294 millones de hectáreas de bosque plantado, hay 54 millones que llamamos plantaciones de rápido crecimiento, que proveen el 21% de la demanda por madera que hace el mundo. Colombia tiene apenas un 0.07% de esas plantaciones, es decir, 541.000 hectáreas. 541.000 hectáreas de una alta aptitud forestal que ha determinado la UPRA de 7.5 millones de hectáreas. Por eso decimos, Colombia tiene un potencial forestal para producir madera, derivados y otra cantidad de bioproductos y bioinsumos, pero no lo ha sabido utilizar. Ese 21% equivale a una producción mundial de 3.900 millones de metros cúbicos. Pero resulta que el mundo en el año 2050, nos dicen las estadísticas, va a tener 9.500 millones de personas que van a demandar productos, alimentos y productos derivados de la madera. En cuanto al 2050, las estadísticas nos dicen que la producción va a aumentar paulatinamente hasta llegar en ese año a un 533 millones de metros cúbicos, es decir, pasaríamos de 3.900, que estaba en la diapositiva anterior, a 4.500 millones de metros cúbicos de demanda año. Eso es un tamaño de negocio de 279 billones de dólares, que si lo comparamos con el PIB colombiano a precios 2021, es el 88% del PIB. Entonces uno lo que dice acá es hasta dónde Colombia está o no interesado en participar en un negocio, y cuando hablo de negocio, por favor entiéndanme, no solamente es desde el punto de vista económico, sino sus impactos sociales y ambientales, hasta dónde está interesado en participar en un negocio que es casi del tamaño de su propia economía a nivel anual. El mundo se está preparando y ya está proyectando cómo va a incrementar esa área plantada que veíamos allá de 54 millones de rápido crecimiento o 294 millones de plantaciones forestales. El mundo ya está pensando cómo aumentar en 117 millones de hectáreas
lo cual quiere decir que va a haber una tasa de crecimiento anual de 2.3 millones, lo cual en nuestra reflexión podría decirse que si participáramos solo del 10% de ese negocio, tendríamos que nosotros internamente incrementar nuestras áreas en 210.000 al año. Lastimosamente, y la verdad es que históricamente en los últimos 25 años, la tasa de crecimiento de plantaciones en Colombia no ha superado los 13.000 hectáreas año. Entonces hay una brecha bastante importante y uno oye, lee y habla con muchas personas y dicen, se va a triplicar la necesidad de productos de el bosque, de biomasa forestal, solamente para construcción y para energía. Se va a duplicar con esta cantidad de población las necesidades de este tipo de productos para empaques. Entonces, el mundo claramente está pensando es en bioeconomía más que en madera. Y la CEPAL ha sido muy juiciosa desde el año 2017 en determinar cuáles países tienen una estrategia enfocada hacia esa bioeconomía y ha eh, 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 estructurado un indicador que se llama ventaja comparativa revelada y lo ha cuantificado en los países de América Latina y del Caribe, porque básicamente mide del total de exportación, el porcentaje de exportaciones de bioeconomía sobre el total de exportaciones de bioeconomía del mundo. Y nuestro resultado, si es menor a 1, quiere decir que tenemos una desventaja en vez de una ventaja comparativa. Nuestro resultado pues no es muy alentador. En términos forestales y de madera, tenemos un indicador de 0,12 y en términos de pulpa y papel del 0,67. Por ello, digamos que si observamos los últimos 10 años, la última década completa, el 16%, incluso es una cifra que se le ayuda un poquitico, de nuestras exportaciones están con algún nivel de relación en materia de bioeconomía. Pero, por supuesto, 70% la concentración mayor está en economía mineral, exportaciones relacionadas con economía mineral y 14% en otras manufacturas. Pero vuelvo a decir, el mundo está pensando es en otra cosa y este cuadro del Consejo de Bioeconomía alemán nos lo dice claramente. La mitad de la producción que hay hoy en día en madera, hoy en día es año 2022, la mitad tiene como uso, como destino, producir energía, producir biocombustibles. Y una cuarta parte está enfocada en materia de acerrío, principalmente para construcción, para elementos estructurales a partir de la madera en la construcción. Definitivamente tenemos un reto. Este es el cuadro total de la CEPAL, en donde observamos acá los indicadores que les mostraba en el caso colombiano, pero en donde tenemos unos indicadores marcados con negrilla, donde vemos que hay vecinos como Brasil, Chile, Uruguay, que efectivamente hace 20, 30 años hicieron un cambio, entendieron la perspectiva y entendieron la oportunidad que la economía forestal le brinda a la economía no solamente nacional, sino regional, y a partir de ello hicieron diferentes cosas. Y parte de ello fue atender las recomendaciones que desde el mismo año 2017 hizo la CEPAL, en donde formuló un ejercicio muy interesante y lo que hizo fue relacionar la economía forestal desde el punto de vista no solamente de la producción, sino también del consumo. Y desde el punto de vista no solamente sectorial, sino como una cadena de valor, como una cadena de sectores. Y con ese concepto relacionó las posibilidades que tenía la economía forestal y dentro de ella, por supuesto, haciendo partícipe de la bioeconomía con los objetivos de desarrollo sostenible. Y montó un modelo, unos algoritmos con unas redes neuronales para vincular y establecer correlaciones con la economía forestal.
observando cómo la economía forestal podría producir bioinsumos, bioprocesos, bioproductos, bioservicios, e identificó 58 categorías diferentes de productos y servicios que aglutinó en 4 clústeres. Esos clústeres son estos 4 que están acá. Especialmente quisiera que ustedes observaran la primera y la última columna, en donde la misma CEPAL dice: Colombia, dado su potencial, su aptitud forestal, tiene una ventaja comparativa sobre otros países para que desarrolle subproductos, subservicios relacionados con esos 4 clústeres. El primero, por supuesto, con una énfasis en la industria forestal, construcción, fibras y bioenergía, habida cuenta, por ejemplo, de los 18 proyectos que en este momento existen en nuestro país y que tienen una certificación FSC, que es el punto de entrada, más aún con la reglamentación que está muy recientemente saliendo de la Unión Europea. Y lo segundo, la última columna, tiene la potencialidad de realizar servicios en términos de bioturismo, servicios ambientales, por supuesto, sumideros de carbono, habida cuenta que de los 100 proyectos que se han identificado pueden existir para el manejo sostenible del bosque natural, 47 están en marcha y, como les decía al principio, 28 están vinculados con agremiados a Fede Maderas. Pero ¿qué sucede en Colombia? Colombia, las cifras no son muy alentadoras en este momento. Nosotros, como red sectorial, contribuimos con el menos del 1% al PIB colombiano. Estamos hablando de un tamaño de 2.4 billones de pesos. Sobre la producción mundial, pues ni siquiera alcanza a ser el 0.1% de la misma. Somos netos importadores. Hay una balanza deficitaria de 1.334 millones de dólares y nuestras áreas productivas se han mantenido constantes, no crecen. Como les decía, 542.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales y menos de 100.000 hectáreas trabajándose con enfoque comunitario para aprovechamiento sostenible del bosque natural. Esto genera, según el DANE y según nuestras estadísticas, a través de plantaciones forestales, 210.000 empleos y una dependencia de 3.000 familias a partir del bosque natural. ¿Y por qué eso? Recaigo nuevamente sobre la cultura, porque no tenemos una cultura forestal. Nuestro consumo per cápita, que podría ser un indicador idóneo de ello, dice que el año 2021 teníamos un consumo de 0.12 metros cúbicos, que es una décima parte del consumo que tiene Brasil. Como ven, en los diferentes renglones: silvicultura, transformación, fabricación de muebles, papel y cartón, todos nuestros números son negativos y han sido negativos desde inicios de este siglo. El siglo pasado no lo era. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de repensar el modelo y cuando nosotros decimos es que más que madera es de bioeconomía, miramos nuevamente qué está haciendo el mundo, hacia dónde está esta producción forestal dirigiéndose, y observamos que en todas estas imágenes que ustedes observan acá, para cada uno de estos productos que están allí, desde el combustible de ese avión hasta llantas o hasta textiles, incluso celulosa que se utiliza para la cremosidad de los helados, por mencionar solo algunos, son procesos productivos que en algún momento se tocan con fibras de celulosa o con resinas de pino. Luego son productos en donde interviene la economía forestal. Y resulta que hoy en día ha nacido algunos llaman una nueva moda, un nuevo modelo, un nuevo mercado, pero que es determinante por, pues, la situación de cambio climático que tenemos, que es el carbono. El carbono representa el 76% de los gases efectos invernadero, y los bosques, a través de
la captura que hace de este carbono en la atmósfera o a través de la captura que hacen sistemas terrestres, puede actuar sobre un 77% de esa cantidad de carbono. Es parte de la ecuación, es parte de una solución que McKinsey en el año 2021 logró cuantificar en una cantidad de 275 billones de dólares, o sea, casi 3 veces el PIB mundial. Se requieren, por supuesto, entonces soluciones innovadoras y parte de esas soluciones tienen que ver con el carbono, cómo el carbono está cambiando la ecuación de la economía forestal. Y hay un estudio muy interesante de la Universidad de Georgia de hace algunos años en donde logró determinar que los proyectos forestales sin carbono y con carbono podían tener un impacto del 1.1% sobre la tasa interna de retorno. En términos muy generales, un proyecto forestal, modelo financiero, podría, en términos muy generales, tener tres variables: la genética, el precio de la madera y el valor de la tierra. Como ustedes observan acá en este gráfico, cuando pasamos de aquí a un escenario a con carbono, teniendo una cuarta variable que es el carbono, el mercado de carbono como un aliciente de corto plazo para el flujo de caja de este tipo de proyectos, resulta que la ponderación o el impacto que tiene la genética pasa del 101% al 79%. O sea, sigue siendo importante la genética, pero ya no recae toda la importancia sobre la genética. El precio de la madera se vuelve menos sensible, en 2%, es decir, pasa o tiene una mejoría del 10% en ponderación al 8%. Y el valor de la tierra pasa de un 9 a un 7%, repito, en términos de ponderación. Entonces, repensando el modelo, quiere decir, por un lado, no es solamente madera, es bioeconomía; por otro lado, hay diferentes usos que no alcanzamos todavía a dimensionar en nuestro país, usos que ya tienen mercados internacionales, y acá tenemos un componente que, repito, cambia la ecuación, que es el mercado de carbono. Y algunos ejemplos que a mí me pareció pues bastante diciente es esa correlación que hay entre, por ejemplo, un indicador de salubridad como puede existir en algunos países europeos con el consumo de papeles absorbentes. Es un mercado creciente que se calcula que en esta década, va a aumentar a una tasa de más del 6%. Es un tamaño de 124 billones, en donde nuestro consumo por año, por persona, es una quinta parte de países como Alemania. Nuevamente recaemos sobre la cultura. Recordemos que instituciones del gobierno o empresas privadas, y tal vez por desconocimiento, ni más faltaba que fuera de una eh, mala acción, tienen todavía entre sus mensajes corporativos: no consuma papel, no imprima este papel, sea amigable con el medio ambiente. Cuando vamos a un parqueadero, siempre las máquinas nos dicen eso. Lo que no sabemos, o lo que no saben, es que en realidad, si no apoyamos este tipo de sectores, este tipo de emprendimientos, este tipo de acciones, más bien lo que estamos haciendo es todo lo contrario, porque esas actividades sociales, esas actividades o impactos sobre el cuidado del medio ambiente, vía regulación hídrica, vía sotobosque que se crea debajo de las plantaciones forestales, esa retención que se hace, o esa complementariedad más bien, que se hace entre bosque natural y plantaciones, dejaría de existir si no crece este mercado. Colombia, Colombia, como digo, tiene una décima parte del consumo de Brasil, como lo observan en este cuadro que es de la FAO de hace algunos años. La cifra no ha cambiado mucho, a pesar de que el cuadro data del 2016, la evaluación al 2020 es prácticamente la misma. Y acá uno lo que observa es que estamos en un círculo vicioso.
y el círculo vicioso es que no tenemos más producción o proveeduría de fibras que vienen de la economía forestal porque no tenemos una mayor eh, facilidad de proveer más madera al país, somos por ende importadores y tenemos una cultura que no nos está favoreciendo. No van a venir proyectos importantes, no van a venir inversionistas a hacer grandes empresas, no solamente de papel, sino de toda esta gama de bioeconomía que estoy comentando, si no tienen una garantía de la proveeduría que se pueda realizar. Y ese círculo vicioso definitivamente hay que romperlo. Y parte del mensaje lo resume esta gráfica que en Fede Madera nos gusta mucho compartir, que viene de un colaborador nuestro, un aliado nuestro, que es un colombiano. Su nombre es Rafael de la Torre, que dirige el proyecto forestal de la empresa más grande del estado de Georgia, y a su vez es el estado por excelencia forestal en los Estados Unidos, que habla por sí sola. Las ventas de la mayor empresa de Colombia, que es Ecopetrol, en el año 2021 fueron 22.695 millones de dólares. Mientras tanto, las ventas de economía forestal de ese estado, Georgia, o de la economía forestal del Brasil en el año 2021 superaron, solo por economía forestal, solo por productos forestales, superaron las de Ecopetrol. En otras palabras, nosotros podríamos tener una Ecopetrol a partir de la economía forestal y no nos hemos dado cuenta. Tenemos, como les decía, una aptitud de 7.5 millones de hectáreas. Eso lo dice la UPRA. Y nuestro programa, Colombia, País, Misión Forestal, habla de 4 millones, de esos 60 millones de bosques que tenemos naturales, que solamente 4 sean con fines productivos, para un total de 11.5 millones. Esto no es un proyecto, sino tenemos vecinos que nos dicen los resultados. Fíjense ustedes que Brasil en el año 2013 tenía casi la misma cantidad de hectáreas de nuestra aptitud. Tenía 7.6 millones de hectáreas y con ello, con esa economía logró generar más de 4 millones de empleos, una balanza positiva de ingresos por 26 billones de dólares. Vietnam es un ejemplo más reciente, en el año 2021, y con un modelo que es precisamente lo que dice la FAO, que no sean solo bosques, sino sistemas agroforestales y silvopastoriles, logró que el 40% de esas 4.6 millones de hectáreas fuera de propiedad de asociaciones de pequeños campesinos, algo que ya se lo hemos mostrado a la ministra Mojica. Y sus exportaciones equivalen al 32% de todas las exportaciones de Colombia. O sea, solo con la economía forestal ellos son capaces de tener la tercera parte del total de exportaciones que tiene nuestro país. ¿Cuánto tiempo duraron para hacer eso? 21 años. Esto no es de la noche a la mañana, pero hay que iniciar en algún momento. La empresa más grande de Colombia, que es Smurfy-Kappa en términos de economía forestal, en el año 2021, es una información pública, tuvo ventas por 360 millones de dólares y su patrimonio forestal es un poco inferior al 1% de esa aptitud forestal. Luego, por tener una extrapolación sencilla, no ponernos a hacer muchos números, pero tener al menos una idea, quiere decir que si lográramos copar esos 100%, tendríamos ventas por 36 billones de dólares. Y como les digo, eso representaría más de un 58% de las ventas que tuvo Ecopetrol en el año 2021. En el año 2019, la UPRA ya nos dijo qué hacer. Creó un lineamiento de política pública en donde nos dice qué sembrar, dónde sembrar y qué especie sembrar y cuánta madera íbamos a obtener de allí. Y los estudios nos dicen que en 30 años ese proyecto tendría un costo año de $1 billón, que equivale al 1.3%
del plan de inversión del actual Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no es mucho, no es mucho pedir. Sin embargo, en el año 2023, la apropiación que hubo para el CIF, que es el Certificado de Incentivo Forestal, que es el único incentivo que en este momento tiene esta red sectorial, fue de 15.000 millones, cifra muy diferente a $1 billón. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Y lo que nosotros hemos propuesto son los clústeres regionales de bioeconomía. Es un enfoque integral con una rectoría única del bosque natural, de las plantaciones y de la agroindustria o la reindustrialización desde las regiones, que combine las tres principales políticas en estos aspectos que tiene el gobierno actual, que combine diferentes sectores, como puede ser la construcción, como puede ser la energía y no solamente el agrícola, que combine alianzas público-privadas populares, es decir, esto no es de grandes capitales exclusivamente, no es de grandes industrias, sino también de asociaciones y comunidades étnicas, indígenas, campesinas, y que tenga unos alicientes desde los gobiernos, desde los nuevos gobiernos regionales, porque repito, más que madera es economía. Y a nivel regional se puedan establecer unos nodos de política pública, de comercio específico, de financiación, de infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se relaciona esto con la construcción? Acá yo quisiera comentar algunas cifras también a nivel mundial que nos dicen que tanto energía como construcción son dos de los factores fundamentales que tiene la economía forestal para crecer, para abastecer la demanda mundial y para mitigar el cambio climático que no podemos dejar pasar. Esta gráfica, que olvidé colocar la fuente allí, es del Fondo Monetario Internacional, eh, se lee como las emisiones que gracias a un proceso productivo se producen de CO2 en el mundo. Entonces, la producción de energía es responsable del 73% de las producciones de CO2. Pero la energía se produce para muchas cosas. Ahora, si miramos por sectores, el sector de la construcción, bien sea por industria, o bien sea por consumo de energía, o bien sea por otras razones, tiene la responsabilidad, esto repito, no es un país específico, sino es un agregado mundial, tiene o es responsable del 39% de las emisiones de carbono. Si miramos, por ejemplo, el acero, los datos nos indican que actualmente Colombia, eh, de un consumo de 3,7 millones de toneladas, importa poco más del 60%, lo cual quiere decir un consumo per cápita de 46 kilogramos. Recordemos que esa cifra la podríamos, en cuando estamos hablando de masa y volumen, pero lo podríamos comparar un poco con ese consumo per cápita por madera que les comentaba en una diapositiva anterior. ¿Qué oportunidad tenemos? A través de vínculos que con nuestros agremiados y con agremiados del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible o con Camacol podamos comenzar a trabajar. No es desaparecer el acero, no es desaparecer el hormigón, pero sí es comenzar a pensar en cómo parte de esos 2,3 millones de toneladas importadas, por ejemplo, mi cálculo es sobre 1,4 millones de toneladas, podrían abastecerse con 27.000 hectáreas. No es mucho, 27.000 hectáreas de eucalipto año. El mundo está, es decir, el mundo lo va a hacer con Colombia o sin Colombia. El mundo hoy en día está construyendo anualmente entre 3.500 y 4.000 viviendas y luego de experimentar diferentes procesos productivos en donde evidentemente hay madera estructural aserrada, ha venido haciendo unas innovaciones y unas mejoras tecnológicas sobre lo que ustedes conocen que antes eran los
tableros contrachapados, que luego vienen los MDFP, MDP, y que ahora está muy de moda el CLT, que es un tablero con láminas que se cruzan perpendicularmente y que tiene unas características de resistencia mucho más fuerte que sus antecesores. Cuando en la construcción se utilizan estos CLT, que es algo común en Europa hoy en día, pues hay una serie de costos asociados a estas actividades que entran a disminuirse y por ende afectan positivamente el proyecto constructivo, además de ya tener estudios suficientes, ya que hay algunas fuentes suficientemente comprobadas que nos dicen la resistencia, la sostenibilidad, el valor económico, la rigidez o la flexibilidad dependiendo de este tipo de material. Algunos datos importantes son esta construcción a partir de CLT, elemento de madera, puede ahorrar entre un 15 y un 20% las emisiones de CO2 en una estructura típica como la que ustedes observan acá, que es de 7 pisos, 7 plantas, puede representar un peso de una quinta parte del peso de una estructura de igual tamaño, pero en otro tipo de material, como hormigón o cemento. Y lo más importante, porque algunas personas a veces dicen, bueno, la estructura con madera vale un 90% sobre la estructura de ladrillo y cemento, ahí no hay mucha diferencia, pero la diferencia está es en la productividad, como ya lo voy a notar. Estos porcentajes, si yo digo, no podrían estar todos estos países equivocados, estos porcentajes son los proyectos de vivienda nueva que utilizan estructuralmente madera que se están haciendo hoy en día en el mundo. Nuevamente surge la cultura. Nosotros decimos, vamos a construir nuestra cabaña en madera para el lago, para el descanso, pero por ningún motivo va a ser nuestra habitación. Pero si tú vas a Noruega, Canadá, Estados Unidos y muchos países europeos, lo normal es construir con madera. Una casa en madera típica, pequeña, 40 metros cuadrados, hoy en día a través de este sistema CLT se está haciendo en 2 horas. Y una casa de 350 metros en 2 días. Entonces el tema está en productividad y esto nuevamente nos lo dice McKinsey. Este cuadro muestra con unos indicadores los países en términos de productividad laboral en materia del sector de la construcción. Colombia, como ustedes observan acá, está en un nivel rezagado y lo que observamos es básicamente que no es el costo, sino es el tiempo. Y ahí está la productividad. Y ahí, intrínsecamente, pues obviamente habrá unos valores también que hay que costear. Muchas veces, por esa misma productividad, una construcción en cemento, ladrillo, no sabemos muy bien cuánto va a demorar, pero sí tenemos la certeza que en CLT la construcción se puede hacer en determinados días porque los materiales ya están hechos y es simplemente un ensamblaje. Y Colombia tiene el mercado para hacerlo. Hay 32 millones de unidades rurales y urbanas identificadas al año 2050 por el Ministerio de Agricultura, de Ambiente, ONF Andina y el Ministerio de Vivienda, que van a ser requeridas, pues si tuviéramos la posibilidad de atenderlas, pero van a ser exigidas en nuestro país. Qué bueno sería que pasáramos en parte de esta primera foto a esta segunda foto. Este es un estudio muy interesante que también nos dice de izquierda a derecha una construcción típica en acero o en concreto y cómo a medida que vamos hacia la derecha se van incorporando elementos estructurales con mayor fortaleza en madera hasta llegar a esta tecnología que hablo del CLT. Y las columnas, voy a ampliar la gráfica, las columnas lo que hacen es mostrar cuál es la disminución porcentual de
la captura de carbono o de la eficiencia en términos ambientales a través de la captura de carbono que hace cada una de esas estructuras, en donde las columnas nos muestran, digamos, con barras apiladas, los elementos en cada una de estas componentes de la misma construcción, si es de interior, paredes, ventanería, paredes estructurales, etcétera. Básicamente lo que nos muestra la gráfica a medida que vamos hacia la derecha es que partiendo de una estructura de acero y cemento hasta llegar a una estructura con CLT, hay una disminución del 52% en eficiencia de captura de carbono. Eso lo que nos dice es que ya hay suficiente evidencia de las ventajas y de cómo a través de la madera y de la economía forestal en el sector de la construcción tenemos en Colombia y en el mundo la solidez, confianza y legitimidad para que esto sea una realidad y deje de ser un proyecto. Pero por supuesto, y ya con estas últimas dos diapositivas como reflexión final, por supuesto, como decía, la madera tiene que salir de algún lado. Y este estudio promedio que hizo McKinsey de muchísimos países dice cuál es el problema. Me gusta mucho utilizarlo porque en términos internacionales hay una tasa de descuento con la cual se hacen los proyectos financieros forestales que establece un promedio del 4,87%, con unos factores de riesgo, unos betas promedios. Pero por supuesto hay circunstancias de cada país que hacen aumentar o disminuir esa tasa. Y en el caso colombiano, que está acá con la flecha, se aumenta en 500 puntos básicos. Quiere decir que la tasa casi llegaría al 10%, lo que nos cataloga como un país de alto riesgo para hacer estas inversiones forestales. Entonces, tenemos la necesidad de construcción, tenemos la tecnología para la construcción, tenemos los estudios que justifican por qué sería interesante, al igual que muchos países lo hacen, incorporar de una manera mucho más dinámica y seria la madera como elemento de construcción sostenible. Pero tenemos un problema para proveer ese material. Y esta gráfica habla por sí sola, porque empezar un proyecto forestal tiene un alto riesgo que todavía no está siendo, digamos, entendido desde la política pública y por supuesto solucionado. Entonces, hace 2 semanas en el Senado de la República tenía la oportunidad de eh, hablar en una audiencia y compartía esta diapositiva. Y en esta diapositiva, lo que le expresaba a los senadores es, necesitamos que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Necesitamos que entiendan que los bosques son parte fundamental de esta solución en esta magnitud, 76%. Si ustedes entienden de qué estamos hablando y entienden que esto no es hacer rico a algunos, sino es una triple valor compartido con beneficios económicos, sociales y ambientales, van a tomar las mejores decisiones. Y acompañado con unos programas fuertes de cultura forestal y de la madera, seguramente, habida cuenta que tenemos ya unos mercados identificados, vamos a poder hacer algunas acciones, como es un proyecto de ley que actualmente está en curso y que habla de una rectoría única, lo que yo llamo en este triángulo, una rectoría única para el manejo, la administración y la producción del bosque natural, de la producción o transformación de valor agregado y de las plantaciones forestales comerciales, que brinde nuevamente, perdón, me devuelvo, que brinde nuevamente la posibilidad de pasar acá a un sector seguro y no de alto riesgo, y eso se llama ser competitivo. ¿Por qué? Porque, repito, más que madera, estamos hablando hoy en día es de bioeconomía. Porque el mundo, con Colombia o sin Colombia, entró en una dinámica del mercado de carbono que nos cambia la ecuación y
entre otros aspectos, no es el único, le brinda un nuevo valor al bosque. Y porque esa visión que requerimos de la sociedad, de las empresas, del gobierno, de todos los actores, esa nueva cultura forestal y de la madera, a través de este instrumento muy regionalizado que se llama clústeres regionales de bioeconomía, creemos que puede cambiar evidentemente la realidad que tenemos en este momento. Estamos frente a la posibilidad de tener un nuevo orden económico, social y ambiental, repito, y muy seguramente de la mano de los empresarios, de la sociedad, de las comunidades y de los gremios, y por eso este trabajo y este agradecimiento con el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible que me ha permitido comentarles esto el día de hoy, pues seguramente va a tener un futuro mucho mejor al que ha tenido. Yo les agradezco mucho su tiempo, su atención y pues a disposición para las inquietudes o los comentarios que a bien ustedes tengan. Muchas gracias, Juan Miguel. Supremamente interesante todos los datos que das y sobre todo cuando uno empieza a ver, digamos, el potencial de la disminución de las emisiones de carbono asociadas a las edificaciones, específicamente en lo que está relacionado con el carbono embebido de las edificaciones, que es donde realmente nos hace falta todavía un camino importante por recorrer. Pues ve uno la importancia también de revisar este mercado potencial de la madera sostenible para los procesos constructivos de edificaciones sostenibles. Entonces, supremamente interesante. Mientras vemos si de pronto hay alguna pregunta en el chat, quería preguntarte como en conclusión, digamos que cuáles señalarías tú que son como esos principales retos o esos primeros pasos que tendrían que dar como los distintos actores que estarían eventualmente involucrados en un modelo de negocios desde la construcción sostenible y mediante y realizando pues como todo el proceso de aprovechamiento de la madera para aumentar esta dinámica del mercado de la madera? Mira, Natalia, yo pienso, a veces digo yo, nosotros en Fede Maderas, pensamos que lo principal es que haya una comprensión de parte del gobierno para poder no tener una política de gobierno, sino una política de Estado, y eso se puede hacer a través de una figura que se llaman las comisiones interinstitucionales, que es un mandato de ley que une varias carteras y estamos proponiendo que se unan agricultura, ambiente, hacienda, vivienda, minas, energía y ciencia y educación, perdón. O sea, yo sé que es mucho pedir, pero eso se ha hecho en el pasado. Y que a través de un COMPES fijen una política de Estado. Con eso tenemos un segundo paso y es, seguramente va a haber una reactivación de las inversiones de plantaciones. No solamente estamos viendo los ejemplos de cooperación con unos importantes recursos que están haciendo, sino que en realidad podemos tener un escenario en donde bosque natural y plantaciones se complementan, pero las plantaciones son las que deben crecer, porque así es como sucede en el mundo. Entonces, vamos a tener una proveeduría de fibras, de madera, de derivados, que permita aterrizar nuevas inversiones y en ese momento ya la dinámica va a comenzar a ser disruptiva respecto a lo que ha sido en el pasado. Yo creo que eso sería. Perfecto. También veíamos, Juan Miguel, a partir de algunas de las conclusiones que arrojó el proyecto acelerador de edificaciones neto cero carbono y que permitió construir la hoja de ruta de edificaciones neto cero carbono en Colombia, que digamos hay una necesidad muy grande de generar unos procesos de comunicación por parte de los constructores, los diseñadores y los proveedores de materiales como la madera, donde se defina de manera muy clara
cuáles son esas características a nivel de calidad de los elementos que se requieren de la madera para que tengan un aprovechamiento a nivel estructural mucho mayor que el que se está haciendo actualmente, ¿sí? Que se puedan usar en elementos estructurales como tal de las edificaciones, y obviamente esto tiene unos requisitos técnicos que inciden en cuál es el tipo de madera que se siembra, cuáles son las características técnicas para el proceso de industrialización, etcétera. ¿Cómo has visto tú que esa comunicación podría mejorarse? En estas mesas que tú mencionas también tendríamos que sentar actores, por ejemplo, constructores, diseñadores, generar como unas mesas que permitan esa conversación entre los que van a generar una demanda efectiva de la madera y los proveedores, digámoslo así. Sí, tú lo has dicho y el tema es comunicación. Yo creo que de parte, hablo por lo que a mí corresponde, de parte de Fede Maderas, en el pasado ha faltado un poco eso, pero sobre ello estamos trabajando. Unirnos más al Consejo Colombiano, unirnos más. De hecho, tenemos membresías compartidas, curiosamente, pero unirnos más a Camacol. Yo, por ejemplo, esta mañana acabo de postularme para el comité técnico de la próxima vigencia porque creo que esas mesas técnicas son necesarias. Hemos hecho un trabajo, por ejemplo, con la Universidad de los Andes interesante para que en el Departamento de Arquitectura rescatemos unos ensayos que ya los hay y que van a poderle dar esa seguridad a los constructores, a los arquitectos, a los ingenieros, a los diseñadores, de lo que tú dices, de dónde está saliendo esta madera, cuáles son las características físico-químicas, etcétera. Tenemos ahora la oportunidad de contar con la primera facultad o programa más bien de transformación de las maderas. Es un programa de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira que le apostó hace 5 años a este tema y el año pasado ya comenzó a disponer al mercado, a las empresas de sus primeros graduandos. Entonces yo pienso que hay una dinámica que se está conformando para que evidentemente el demandante de este tipo de recursos tenga una garantía mayor de qué es lo que se les está ofreciendo para que pues con mayor confianza lo comiencen a utilizar. Pero lo elemental y lo elemental, vuelvo y te digo, es Colombia consume 6.1 millones de metros cúbicos al año y la mitad la importamos. Y un proyecto acá en Bogotá de 4 pisos, de estructura y de CLT como lo que acabo de mostrar que existe acá en Bogotá y que lo hizo un arquitecto de la Universidad de los Andes, le tocó importar el 100% de la madera porque no la concibe en Colombia. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Claro que sí, Juan Miguel, por aquí nos dejan en el chat. Muchas gracias, Juan Miguel, muy interesante, dice Esteban. Tatiana Beltrán, mil gracias, muy interesante. Saúl Tobar nos dice, cuenten también con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana. Saludos. Muchas gracias, Saúl. Y pues bueno, yo creo que esta es una de esas conversaciones en las que sobre las que vamos a volver. Estaremos muy seguramente compartiendo muchos más espacios, evaluando alternativas que permitan dinamizar realmente el mercado de la madera enfocado a la construcción sostenible. Así que, Juan Miguel, mil gracias por acompañarnos y a todos ustedes por conectarse. Natalia, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo y buena resto de día a todos quienes participaron. Perfecto. Un Bueno, feliz día, hasta luego. hasta luego, que estén muy bien.